Hola, bienvenidos. Hoy nos vamos a expandir, vamos a compartir para identificar cuando estamos en la humana, en el cristal o en un ancestro. Vamos a expandirnos compartiendo nuestras experiencias de vida, de la cotidianidad, de cómo se manifiesta un ancestro en nuestras vivencias, en nuestra vida diaria. ¿Ok? Ahora bien, vamos a comenzar por identificar en dónde estamos parados, cuál es nuestro sendero evolutivo. Entonces, ¿eres tú un humano nativo, sangre roja, santo grial? ¿O eres un ser de luz en templo humano que tiene ADN de un ser elevado que es infinitamente evolucionado comparado con nosotros? Hoy nos vamos a enfocar en los seres de luz en templo humano de la primera caída de ángeles. ¿Cómo saber? Bueno, los seres de luz en templo humano de primera caída de ángeles son todos aquellos seres que hemos sabido que siempre hay algo más, que hemos estado en esa búsqueda constante de ese algo más, que hemos estado en holísticas, en sanación, que hemos estado en chamanismo, que hemos estado en sistemas de adivinación, que hemos identificado mensajes, números repetitivos, siempre seres de luz en templo humano, ¿ok? De la primera caída de ángeles. A diferencia de la segunda caída de ángeles, que son seres que tienen muchas menos vidas. Los seres de la primera caída de ángeles son seres que, por decir un número, tenemos 6.000 vidas, 6.000 años, 6.000 vidas de experiencia, de aprendizaje, mientras que los seres de la segunda caída de ángeles tienen muchísimas menos vidas. Ellos están en el planeta desde la venida del Maestro Jesús, desde hace 2.000 años. Por la cantidad de vidas que tiene, en su mayoría, estos seres de segunda caída de ángeles no tienen la completud, el aprendizaje completo, ¿ok? Y por eso la mayoría de ellos están dando tumbos en cuanto metidos en los perros, en el poder, en la fama, en yo ya sé, en el miedo, etc. Bueno, voy a aprovechar para presentarme. Mi nombre humano es María Fátima, Meria en conciencia elevada. Kairuk es el nombre de mi cristal, es mi vibración cristal. Y Kameiruk es el ser que me guía, el ser elevado que me guía, que me dio ADN. Bien, bueno, vamos a decir por un momento, para entrar en el tema de lleno, bienvenidos, sí. Para entrar en el tema de lleno, vamos a identificar y a diferenciar a qué nos referimos cuando nosotros decimos el cristal y cuando decimos un ancestro. El cristal, la chispa divina, es lo que ha pasado de un templo al otro en una reencarnación a otra. ¿Ok? Esa chispa divina, ese cristal, es el que tiene ese aprendizaje, el compendio de todo ese aprendizaje de 6.000 vidas, 6.000 ancestros, ayudando y empujando al humano. Debemos estar conscientes que en cada reencarnación, en cada templo, el cristal lo que busca es expandir un aprendizaje que quedó incompleto de una vida pasada. Y nosotros no somos la excepción. Todos nosotros hemos expandido o estamos expandiendo el aprendizaje de vidas anteriores que no quedó completado. Ahora bien, cuando decimos el ancestro, si bien un ancestro o varios ancestros son
parte del cristal, esos ancestros no completaron el aprendizaje, son células incompletas y esos son los niños cristal. Esos son los niños cristal y esos son los que están manifestándose o se han manifestado para expandir, para mover o remover creencias o límites y así sucesivamente. Yo voy a dar unos ejemplos un ejemplo de algo en lo cual estamos todos familiarizados, porque bueno, parte de nuestra cultura occidental. Voy a hablar de Noé. Noé, cuando se le dijo que iba a venir el diluvio, y él empezó a decirle a la gente, porque Dios iba a destruir todo a través del mundo, a través del diluvio, él empezó a persuadir a la gente que se arrepintiera y todo lo demás. Pero a la hora de la verdad, Noé obedeció a Dios. Se montó en su arca con su familia y los que lo acompañaron con los animales y ya. Y el que se quedó, se quedó. ¿Ok? A diferencia de Moisés, Moisés vino a expandir a Noé. ¿Qué fue lo que hizo Moisés en el momento que Dios le dijo que iba a destruir al pueblo para crear un pueblo nuevo, cuando vio el que habían hecho el becerro de oro? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés confrontó a Dios, le pidió que perdonara al pueblo, y que si no lo hacía, le dijo, entonces bórrame de tu libro, de la Torá. Si bien sabemos que Dios no destruyó al pueblo y lo perdonó, el nombre de Moisés sí fue eliminado de uno de los libros de una parashat. En otro aspecto que también Moisés expandió a Noé, fue porque Moisés amaba al pueblo. Moisés amaba al otro. Moisés sentía el dolor que el otro sentía. Y por eso luchó y hizo todo lo que hizo para liberar al pueblo. Entonces, eso es tan solo un ejemplo de cómo un ancestro se expande en el otro. Moisés expandió a Noé. Ahora, nuestro cristal, tu cristal, sabe que esta es nuestra última vida. Ese cristal está fusionando con la célula carbón humana en nosotros desde el inicio, desde la célula. El cristal sabe que esta es una oportunidad única para nacer en el universo por primera vez, como se nace, y no se lo va a perder, ¿ok? Lo que puede hacer a una persona o a un ser desdoblar es un ancestro incompleto que está dominando y que cree que está viviendo la vida que vivió antes, que no completó y que no expandió el aprendizaje. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta bien clarito es que esta es una vida repetida, que nosotros elegimos vivir para expandir eso. Entonces, el humano nativo origen tiene un subconsciente de linaje. Nosotros, los seres de luz en templo humano, tenemos un inconsciente de linaje y de ancestralidad. ¿Y cómo vamos a diferenciar? ¿Cómo vamos a identificar cada uno de ellos? Bueno, vamos a expandir. Vamos a expandir y vamos a tener dos seres que van a contarnos con quién nos vamos a expandir. Voy a invitar en este momento a Mónica Kalek. Perfecto. Hermosa. Bueno, empieza si quieres. ¿Puedes presentarte? Bueno, mi nombre es Kalek, mi nombre humano es Mónica. Y bueno, estoy acá para expandir un poco el tema del ancestro, de un viaje que hice a una provincia. Primero empezamos por San Luis y después, bueno, me llevó una voz a la provincia de San Juan y
y ahí hice todo un recorrido de, de parajes, lugares, que a medida que los iba recorriendo, la emocionalidad era tremenda y fuertísima. Y bueno, en ese momento no pude entenderla, simplemente me dejé llevar, eh, fluía con esos momentos. Y bueno, después el viaje de vuelta, manejé muchísimo, tenía algunos problemas con mi vehículo y bueno, así que manejé casi 20 horas de vuelta a retorno a mi casa. Y bueno, el tema fue que en ese final de viaje, de parar, todavía me faltaban igual para llegar casi 300 kilómetros, pero bueno, ya mi templo humano ya había llegado a un límite y bueno, ahí, ahí paré y bueno, lo que sí te puedo contar de que el cuerpo, o sea, no lo sentía, solo sentía vibración y bueno, ahí pude descansar. Ok, Y pero ahora, bueno, te voy a hacer desde, preguntas, ¿sí? Si sí, me lo sí, permites, ¿ok? sí, Vamos sí, a comenzar desde el principio. Cuando tú decides irte en ese viaje, ¿qué fue lo que pasó? sí. ¿Por qué decidiste irte? ¿Cuál era tu diálogo interno? ¿Cuál era esa afirmación que tú te dijiste en el momento de irte? Bueno, el tema es que como mi esposo falleció hace casi un año, yo me sentía muy sola, quería viajar, quería conocer nuevos lugares, nuevas personas, expandirme porque estaba bastante encerrada dentro de mi hogar y bueno, decidí salir de viaje. El rumbo sí lo tenía fijo, que era llegar a San Luis. Y después ahí no sabía qué iba a suceder, así que lo único que fue es fluir con los momentos, con los días. Lo que pasa es que yo tengo la historia completa porque no era en un vivo y yo ahí te escudriñé y te hice preguntas, ¿no? Y en ese momento, en ese vivo, en ese momento que te hice las preguntas, tú ibas a ir de viaje con otra persona y esta persona no pudo ir, Mm. ¿verdad? Y como esta persona Sí, no pudo ir, tú tuviste un diálogo, sí, ¿cierto? ¿Cuál fue ese sí, sí. diálogo? Y primero el no ser elegida, el rechazo, eh, también el abandono, era un arcoíris de emociones. Ok, Y entonces en ese bueno, momento te dijiste algo así, yo voy a elucurar, algo así como que este ser no viene conmigo, a mí no me importa, a mí nadie me va a dominar, yo me voy y no me importa, y yo me voy porque yo soy libre. ¿Dijiste algo sí, parecido? sí, más que nada eso, la palabra libertad para mí era muy importante. Quería experimentarla, nunca había pasado, en mi vida nunca había experimentado la libertad. Y bueno, ese hecho de no acompañarme me hizo impulsarme a hacerlo sola. Ok, entonces, tú estabas ahí en ese momento, tenías cuáles eran las emociones, tenías rabia, tenías frustración, todo eso, ¿verdad? Sí, todo junto, sí, sí. ¿Estabas en Sí, era el bastante cristal? frustración. ¿Estabas en el cristal o estabas en tu humana? ¿O estabas en un Eh, ancestro? no, estaba en el ancestro, realmente estaba en el ancestro, pero yo en ese momento no desconocía totalmente, todavía no tenía en claro, sí tenía en claro el tema del linaje y las codificaciones, pero el tema de la ancestralidad estaba muy ahí, en stand-by porque no sabía cómo resolverlas ni cómo transitarlas. Así que bueno, empezar, primero por transitar la libertad, que era. Y Claro, ahí fui. correcto. No querer ser sometida te lleva a la libertad. No te importó lo que le pasaba a ese otro ser, te fuiste. Y bueno, después de tu viaje, ¿qué pasó? No, y ahí, bueno, lo que uno hace es analizar, todo lo ocurrido, todo lo que viviste,
Y bueno, ahí te das cuenta que el ancestro te, te- te dominó. A mí me dominó la ancestralidad. Pero bueno, gracias a que pude ver ese ancestro, me di cuenta realmente de que todavía la codificación no la había trascendido como a mí me había parecido. O sea, antes de irme era ardor y al volver, bueno, era sentir esa alegría, primero por haber llegado a casa sana y salva, y bueno, y después eso de abrazar, porque cuando vos confirmás, por lo menos lo que me pasa a mí, cuando yo confirmé la ancestra, en un principio yo rechazaba la ancestralidad porque decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que trascender lo que no pudo trascender en esa vida? Y bueno, pero cuando me pongo a ver mi parte humana de mi transitar humano, me di cuenta que esas codificaciones confluían, o sea, eran las mismas. Y bueno, ahí empezás a ver cómo haces para expandir esa incumplitud. Ok, pero entonces cuando tú te fuiste estabas en tu ancestra que no quería ser sometida, que quería vivir la libertad. Y cuando regresaste, ¿cómo fue? No, Pues y para tuve unos cuantos días, sí, fui unos cuantos días para ver qué sentía, ¿no? Qué sentía, cómo hacía para aceptar primero lo que me había sucedido y después, bueno, analizar cómo iba a resolver eh, este abrazo con mi ancestra. Ok, ¿y estabas en el cristal o estabas en un ancestro o estabas en tu humana cuando tú estabas de regreso? Cuando ya llegué a casa, decís Ajá. vos. No, y la que analizó fue mi humana, porque mi humana fue la que tuvo que ver primero todo mi caminar de mi vida y entonces ahí darme cuenta para poder darle ese abrazo gigantesco y decirle gracias, y ser honor y gratitud con ella porque gracias a que me llevó por todos esos lugares donde ella transitó, yo pude ver en mi humanidad que había pasado por cosas similares y las codificaciones eran exactamente las mismas. El tema es cómo expandirlas y bueno, ahí estamos. Y tú habías comentado que cuando venías conduciendo no sentías el tiempo ni el espacio, no sentías cansancio, no tenías ganas de comer. No, no, ninguna de las necesidades biológicas fueron tenidas en cuenta. O sea, lo único que hacía era tomar agua, tomaba mate, pero en realidad comer no sentía ninguna necesidad. O sea, era todo el tiempo eh, controlar que el vehículo funcionara en correctas condiciones y después avanzaba sin mucha conciencia, digamos. Yo solamente iba para adelante. Claro, tu humana estaba preocupada. Entonces es interesante ver que ahí habían como los tres componentes, ¿no? O sea, estaba la ancestra que quería ser libre, que quería disfrutar la libertad, que fue la que te llevó en ese viaje. Estaba la humana que estaba preocupada porque el carro estaba fallando, pero aún así estaba el cristal, que era como que el que te estaba dando esa energía para que tú siguieras adelante y que pudieras llegar a casa sana y salva, ¿no? Exacto. Sí, sí, yo sentía esa fuerza porque es más, yo escuchaba todo el tiempo la voz de que era confía, confía. Esa voz era, entonces bueno, estaba tranquila. Lo que pasa que bueno, llegado el momento, después de casi 20 horas, o sea, ahí ya entras a tener miedo porque bueno, ya entraba a tener sueño, ya los ojos los tenía muy cansados, o sea, ya estaba al límite. Y bueno, cuando logré parar, el cuerpo ya no, es como que no sentía. O sea, lo único que sentía era vibración. Nunca me había pasado en mi vida sentir tanta vibración junta.
sea, era hasta en la audición, era todo girar, todo sentía girar, y bueno, ahí logré quedarme dormida. Así que después, no sé, así fue. Qué bello. Bueno, a mí me gustaría compartirme y compartirnos, o sea, cómo experimento yo cuando estoy en el cristal, cuando estoy en la humana, cuando estoy en una ancestralidad, o cómo hago para identificarlo. Prácticamente eso sería, por ejemplo, cuando siento yo que estoy completamente en el cristal, en ese compendio, en esa sabiduría, en ese aprendizaje de todos estos seres que han encarnado todas esas veces y que están allí ayudando, apoyándome a mí como humana. Yo me siento súper libre, me siento en el presente, me siento presente en el presente. Y es una forma en que las palabras se quedan cortas, porque es una sensación como que si hubiese más luz, como si el campo de percepción se expandiera, como que sientes con cada célula, con que estás caminando, y esto puede suceder en la calle, puede suceder en cualquier lugar, y estás Sí, allí. de hecho lo siento, esa plenitud, siento realmente plenitud, porque, por ejemplo, salgo a caminar o salgo a hacer compras con las personas que me encuentro, o sea, siento ese amor que antes del viaje no lo entendía y no lo practicaba tampoco, porque tampoco sabía cómo hacerlo. Pero ahora en la interacción con el otro siento que es fluida y natural. Claro, no Y, es todo el tiempo, porque a mí no es todo el tiempo. no, pero es No, todo el tiempo no. importante que sabemos que cuando estamos en el cristal, estamos en ese presente, en ese estado de conciencia, estamos como en una armonía, es una sensación de equilibrio. Para mí, y tú también lo acabas de decir, que también para ti es la sensación de estar en el cristal. Ahora, cuando no se está en el cristal, cuando estamos por ejemplo, en la humana o cuando estamos en un ancestro, ¿cómo diferenciar eso? Vamos a suponer que tengamos una situación hipotética, en este caso para mí, en que estoy con una persona compartiendo y que en esa situación siento que no estoy de acuerdo, que, no tengo, que me da rabia, que me siento agredida, que me siento frustrada, que no sé qué. Y cuando comienzan a salir todas esas emociones, que por decirlas de alguna manera no son sentimientos, son emociones, ¿no? Y yo distingo, los sentimientos es lo que te nace del ser, es un sentimiento de amor, es un sentimiento de afecto, todo ese tipo de cosas. Pero cuando salen esas emociones en las que estoy en rabia, en abandono, en rechazo, entonces, para identificar si es de un inconsciente de linaje, primero me voy a mi nido, me voy a mis vivencias, me voy a mis codificaciones del inconsciente. Por ejemplo, viví yo algo así cuando estaba pequeña, está en mis codificaciones, lo viví con mi mamá, con mi papá, cómo se trataban ellos, etcétera. O si esas emociones son muy intensas, entonces es muy probable que sea un ancestro que no completó un aprendizaje. Entonces, primero, lo primerito es cómo identificar cuáles son las emociones. Ese es, como quien dice, el primer paso. Y yo me puse unas notitas por aquí. Segundo, ¿cuál es la afirmación? ¿Cuál es el diálogo interno que me estoy diciendo en ese momento? Y ese diálogo interno lo contrasto con la situación que está sucediendo, porque ya vamos a ampliar más en eso, pero el cristal de un ancestro que está incompleto, ese ancestro recrea en nuestra vida cotidiana una situación, o sea, atraer la misma situación de esa vida pasada para poder expandirse.
Y muchas veces una manera fácil de descubrirlo es que la afirmación o ese diálogo interno no tiene sentido, no tiene coherencia con lo que está sucediendo. ¿Me explico? Como Sí. hemos visto en otras oportunidades, ¿ok? Entonces, en ese momento, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, no, esto es del linaje, porque yo sé que cuando estaba pequeña, fui abandonada por papá, que no sé qué y tal, en tal situación, no me vio. Y viene ese aha moment, ese momento en que decimos, ya entendí, no me voy a enganchar aquí, es una codificación, listo, y fluyo. Ahora, si viene de ancestralidad, entonces nos vamos mucho más atrás. Nos vamos al cristal de ese ancestro incompleto, a esa célula incompleta. ¿Ok? Entonces, si viene del cristal, nosotros debemos entender que en los seres de luz, en templo humano, de la primera caída de ángeles, es simplemente una experiencia por expandir. ¿Ok? Sí, esos sentimientos, esas emociones de rabia, frustración, odio, no vienen del cristal de esos 5.000 o 5.000 y tanto de seres que están alineados y empujando. Vienen de un ancestro que no completó un aprendizaje. Al menos esa es mi experiencia, la experiencia que he visto en ti y en otros maestros con los que he hablado. ¿Sí? Por lo menos es así para nosotros que somos seres de luz en templo humano de la primera caída de ángeles. ¿Sí? Bien. Yo lo que siento, por ejemplo, cuando pasa eso, me doy cuenta que me estoy yendo del presente, porque yo estoy tranquila, por ejemplo, estoy escribiendo y sale ese diálogo, ese auto-ish con algún recuerdo, ¿no? Y ahí te surge una emocionalidad. Pero yo me doy cuenta que pues, si es el ancestro que viene, no sé si es el remanente, porque no sé por qué viene, si vos estás en un momento de armonía, de equilibrio, no sé por qué surge. Pero yo lo que hago es respiro y vuelvo a mi presente y me digo, en este momento, en este instante, no me está sucediendo nada de lo que estoy pensando. Bueno, Entonces ahí pero es como que vuelvo a mi cauce. fíjate, maestra, en ese momento es cuando hay que profundizar. En ese momento es cuando tenemos que usar ser verdad y la autoobservación. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo este ancestro? ¿Cuál es el diálogo? Lo escribo. Si yo estoy en un momento de relax, si estoy en paz, si estoy presente en el presente, ¿por qué me viene esta situación de un aprendizaje no completado y qué es lo que está sucediendo allí? Porque lo que sucede es que muchas veces nosotros andamos en piloto automático y no estamos conscientes de las cosas que nos están pasando porque no estamos en un estado de autoobservación y cuando vienen esos momentos son tesoros que tenemos que aprovechar. ¿Sí? Vos decís que es como que si vos querés evitar esa emoción, es como si la estuvieras rechazando una parte de vos. Claro, es que es lo mismo y eso me encanta lo que tú acabas de decir. Somos seres de luz en templo humano. Tenemos un sendero evolutivo de 6.000 vidas como cristales y somos un ser humano en este templo, somos un templo, un ser humano que puede tener 30, 40, 50 años, no importa, que tiene células que son millones de millones de millones de años evolucionadas, pero que este humano tiene 45 años, este cristal. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a negar el cristal, vamos a anularlo, a decir que ya no tenemos ADN de un ser de luz. No. Entonces, estamos fusionando y parte de esa fusión es tomar conciencia. A ver, ¿qué está pasando? Si yo estoy tranquilita aquí, si me estoy sintiendo bien, si estoy presente, ¿por qué viene este diálogo? Si lo ignoro, estoy ignorando ese ancestro que no se ha expandido.
Y es todo lo contrario, es aprovechar. ¿Cuál es el diálogo? Yo escribo y después meterse allí y profundizar y intentar entender qué es lo que ese ancestro te está diciendo, en qué no se ha expandido y qué es lo que podemos aprender de esa situación. ¿Sí? Sí, bien. Bien. Sí, yo lo que interpretaba era, pero claro, después uno le va poniendo conciencia y uno va pensando, a ver, ¿por qué? Eso que vos me decís. Y es eso de abrazarlo, ¿no? De integrar, porque seguramente queda ese remanentito ahí que todavía falta, y bueno, meterse ahí en la emoción y sentir hasta donde llegue, no sé, a la Exacto, profundidad. exacto. Entonces, fíjate, si tú estás en tu humana, ¿en qué estás? ¿En la niña humana o estás en tu adulta? Si yo estoy en mi niña humana, estoy disfrutando, estoy tomándome mi matecito, estoy chévere, ay, no me jodas, no me vengas a molestar, ¿me entiendes? ¿Verdad? Pero si yo estoy Sí, en mi adulta, espérate un momentito, déjame ver qué está pasando. Y es simple. Entonces la adulta abraza a ese ancestro incompleto que es un niño cristal. ¿De qué manera? Es de la misma forma que sucede si nosotras, vamos a suponer que tú y yo fuésemos las dos unas niñas y estamos jugando y yo me caigo, ¿verdad? Y me rompo la rodilla y tú eres una niña, ¡ah! Te asustas, te rompiste, ¿qué pasó? Ay, y no sabes qué hacer. Pero si tú eres una adulta, parada en tu adulta, y me ves a mí que te caíste, ¿qué haces? Ven, mi amor, ves a un niño, vamos a suponer que tú eres una mujer adulta y yo soy una niña, me ves y dices, ven, mi amor, me abrazas, ¿qué pasa? No, tranquila, no pasa nada, ven, ya te voy a curar, no sé qué, no sé qué más. Es lo mismo. Entonces, una humana adulta abraza a ese niño cristal y dice, a ver, cuéntame, ¿cuál es el diálogo? Ah, me siento sola, porque me siento abandonada, porque me divorcié, porque no sé qué, porque esto, ajá, viene del linaje, viene de ancestralidad, es un ancestro, ok. Ven, cuando pasó, en una vida pasada sucedió esto y comienza a abrirse. Y entonces, pues, elevar y decir, mira, pero ya no, ya no estamos abandonadas, ya tengo mis hijos, tengo mi familia, tengo mis amigos, etcétera, etcétera, y abrazas a ese niño cristal y resuelves esa incoherencia haciéndole ver, lo expandes en conciencia, ¿sí? ujú. Es como que ahora nosotros rescatamos a ese niño cristal para que sea un adulto, Claro, y ahí hay que poder recordar reflexionar. que los ancestros incompletos que no terminaron un aprendizaje son los niños cristal, ¿verdad? El cristal, como decir que es toda esa sabiduría, es todo lo que nos ayuda y nos empuja a avanzar. Ese conocimiento que tenemos cada uno, ¿ok? Bueno, maestra, no sé, ¿cómo quieres cerrar? Que también viene, nos vamos a expandir también con otra maestra, con Carly Akairak. ¿Qué quieres decir para cerrar de tu experiencia? ¿Cómo quieres cerrarlo? No, es más que lo más maravilloso es esto de sentir ese honor y gratitud por todo mi pasado y lo que estoy en continua observación en esto de hacer honor a la vida y ver cada cosa que me va sucediendo, poniéndole conciencia y bueno, y después uno lo va expandiendo con otros maestros también, porque lo que a uno le sucede siempre es bien visto o bueno para reflejarle al otro alguna cuestión que no ve, porque bueno, la experiencia de uno, el otro que lo está escuchando le puede servir. Exacto. Así que bueno.
Muchísimas gracias, hermosa. Gracias. Gracias. Y yo mientras tanto voy a ver, aquí hay una pregunta. ¿Cómo sabes con certeza cuando estás en cristal? ¿Cómo diferencias al humano del cristal? Ok, la diferencia de cuando estás en el cristal es esa sensación de estar presente en el presente, en plena unidad. Percibes todo de una manera completamente distinta, completamente en armonía. Sí, ya lo respondí. Perfecto. Ok, la otra pregunta. Y cuando sientas el rechazo muy específico hacia una persona, por ejemplo, no sentir confianza. Muy bien, quédate porque vamos a expandir en eso. O sea, muchas veces viene de ancestralidad y puede ser no solamente una, sino muchas. Hola, preciosa. Hola. Un segundito, entonces quédate porque vamos a justamente a esta segunda pregunta, vamos a hablar un poco de ello. Así que bueno, hermosa que estás, preséntate, qué alegría estar contigo. Sí, sí, que estoy así como, pero estoy contenta. Bueno, hola a todos, hola a ti, hermosa María. Mi nombre es Carly. em, y bueno, estamos aquí reunidas. La vida nos está nuevamente uniendo, nuevamente cruzando nuestros caminos, acompañándonos en momentos bien desafiantes, pero bueno, así es como tenía que ser y lo bonito de esto es que nos estamos acompañando, pero viendo claramente. Um, Igual lo que vemos es como denso, intenso y respirando muy, muy profundo, pero de verdad que me siento afortunada de poder contar con esto, de poder transitar esta conciencia en compañía. Y bueno, contigo mucho más. Para quienes no saben, la primera vez, la primera persona con la que yo me comuniqué referente a toda esta nueva información um, fue contigo. De hecho, fue por inglés. Y luego, bueno, las cosas se fueron desarrollando, desenvolviendo, cada uno con su propio transitar, hasta que hace menos de un mes, unas semanas, nuevamente volvimos a coincidir y hace una semana se expandió una información en donde claramente el cristal y un humano adulto estaban viendo esto y bueno, eso me trae aquí contigo a compartir con todos, entonces gracias. Gracias a ti infinitamente porque todo pasa o sea, nuestros elevados, nuestro cristal, nuestro humano, están atrayendo a nosotros, a nuestra vida, en cada circunstancia, las vivencias propias para que nosotros podamos expandirnos. Y eso es Gracias. lo más importante aquí, en el momento que tú me habías enviado unos mensajes hace como 3 semanas, yo te había respondido de este proceso que ya nos vas a contar y fue hasta la semana pasada que yo tuve la oportunidad de volver y retomar el tema contigo y fue wow. Sí. ¿Puedes? Sí, sí. Entonces, ¿puedes contarnos un poco de esa ancestralidad, por favor, para ponernos a todos en Sí, contexto? en contexto. Sí, claro que sí. Bueno, en todo el tema de ancestralidad en mí ha ido brotando poco a poco desde el año pasado, desde que Joan abrió todo el tema del inconsciente. Pude empezar a ver tanto linaje como ancestralidad al mismo tiempo. La ancestralidad evidentemente no tenía claridad, sin embargo, mi madre elevada, mi guía era como clara en las imágenes que me regalaba. Pero evidentemente yo no sabía entenderlas bien hasta que en aproximadamente unos 2 meses atrás, 3 meses atrás, esta información fue brotando claramente en mí. O sea, imágenes, tiempos, eh, rostros, cosas que sucedieron. Entonces, bueno, fue ordenando y también
este brote de información estaba alineada a la información que Sara nos compartía, entonces como que yo iba entendiendo mejor. Han habido muchos momentos en los cuales yo no entendía por qué de determinada manera mi cuerpo físico me representaba dolor, o por qué situaciones en mi ambiente que yo decía, pero pero ¿por qué me siento así si no es tan terrible, ¿no? O sea, yo es como, sentía que me atacaban así, y yo, pero en verdad no me están haciendo esto, pero mi emoción era desbordante. Entonces, yo sabía que había una ancestra que había dolido en todos sus cuerpos, gracias a que Ameliek me compartió y pude ir ahondando en esta información. Sin embargo, no encontraba la claridad. Y una noche, literal, me levanté en la madrugada y imágenes, hasta sonidos, recuerdos vívidos muy, muy claros, y mi mano empezó a escribir 5 o 6 hojas sin parar. Entonces, luego busco en Google y busco una foto de este ser, y cuando veo mi cara y su cara, ¡guau! ¿No? O sea, hasta un parecido físico, pero con pelo oscuro. Y empezó a caer la información, empezó a brotar. Ahorita lo digo así, pero en ese momento estaba atravesada por la situación, por los recuerdos, por esas memorias que brotaban. Y este personaje es Judith, es una mujer que aparece en la Biblia de 200 años antes de Jesucristo. Y bueno, el recuerdo que se tiene de ella en la Biblia, en lo que puede decir históricamente, fue una mujer que asesinó a un rey para que no tomara posesión de Israel, ¿no? Entonces, primero para mí ver que una ancestra había sido asesina era bastante, ¿no? Y el momento en el cual sucedió contigo hace una semana, hasta salió la frase que ella se repetía mentalmente en ese trayecto, en su caminar hacia ejecutar este asesinato. Entonces, claro, la información era muy intensa, claramente el cristal brotaba sus memorias en frases, y tú lo puedes constatar porque yo te escribí, y esa forma de escribir no es del 2024, ¿no? Ni esa forma de escribir, ni ese hablar, ni ese nada. Entonces, pero yo lo veía. Entonces, al principio, la primera vez que esto apareció, no me dio miedo, era sorpresa, y el aceptar, evidentemente, de ver una ancestralidad de un asesinato, ¿no? Y todo lo que eso generaba en mi cuerpo físico, ¿no? Que estaba muy relacionado con mi anticristo, con el no ser vista, con el sometimiento, con la desvalorización. Entonces, la historia de este ser empezó a desenvolverse. Fue una mujer que nació esclava y que en su esclavitud la convirtieron en prostituta, y terminó casándose con una de las personas que la prostituyó. Junto a ella se llevó, bueno, o vivió su vida con quien en la historia dicen su doncella, pero que también fue una esclava. Y ella fue la persona quien la acompañó a cometer este acto que en la Biblia es celebrado porque fue como un grito de independencia o de fuerza ante la voluntad de Dios hecha en una mujer, una de las pocas mujeres como guerreras que apareció en la Biblia. Evidentemente ese no fue su caso. Eh, si bien efectivamente cometió el asesinato, de alguna forma liberó, que en verdad no fue así, a su pueblo, a Israel, y lo hizo en nombre de Dios para buscar que Dios vea a su siervo, es decir, a una mujer que había sido prostituta, que había sido esclava, que por lo tanto para ella misma su vida no valía absolutamente nada, y necesitaba encontrar este reconocimiento, esto que la vieran, que la valoraran por haber sido una libertadora. Pero sucedió todo lo contrario, el pueblo la repudió, se lo celebró y luego la repudió por ser la viuda asesina. Evidentemente nunca volvió a rehacer su vida. Entonces, cuando yo empezaba a ver todo esto, hice un paralelo. Carly, Judith, en cada uno de los aspectos de mi vida. Y era como, ¿qué?
¿Cómo puede ser que una historia de 200 años antes de Jesús se pudiera aplicar al 2024? Entonces, fue muy fuerte, Ujú, fue muy intenso ujú. y al mismo tiempo fue algo que me alivió, Ok. porque por fin pude Este, entender. ujú. Te interrumpo porque primero Judith no fue vista y ahora la estamos viendo, la estoy viendo Sí, yo, la están viendo las personas en este vivo y los que vendrán después. sí, Entonces, Judith ahora está siendo se vista nos a vista. través de su historia, ¿no? Es ancestra a través de la vivencia tuya. Y la Sí, pregunta es, en tu vida actual, aparte de ese paralelismo que acabas de hacer entre tu vida y la vida de Judith, ¿cómo Judith se estaba manifestando? ¿Qué situaciones estaba trayendo a tu vida ahora como para expandirse? sí. En este caso, bueno, yo administro un pequeño edificio eh, eh, en donde mi madre tiene su departamento, es una propiedad de ella. Entonces hay toda una junta de propietarios, mucha gente alrededor. Entonces yo me vi literalmente al medio en una junta de varias personas en donde empezaron a haber ataques. No necesariamente hacia mí, sino a situaciones que estaban pasando. Sin embargo, habían algunas personas que hablaban conmigo, no necesariamente porque me atacaran, sino como al ser la administradora, decían sus posturas, ¿no? Pero para mí, o sea, fue terrible. Yo decía, pero ¿por qué me atacan de esta manera? ¿Por qué tanta maldad? Efectivamente habían palabras, pero claro, por la situación incómoda, por decirlo menos, pero necesariamente no era Carla. Sin embargo, yo lo tomé todo a nombre personal, con apellido y todo. Y yo me encontraba, literal, yo en un momento, fue justamente una vez que yo también, estábamos en una junta, yo estaba parada acá y alrededor como en U, todos los demás. Y yo vi hasta flechas, fuegos, como... Entonces, claro, yo me paraba y yo me veía claramente y me repetía a mí misma, esto no está sucediendo, esto no es una repetición, no estamos en 200 años antes de Cristo. Pero acá mi pecho se a punto de salirse. Ujú. Entonces yo estaba en un como paralelo, ¿no? En este cristal vibrante, pero que se le salía el pecho, y Carla manteniendo la compostura, viendo esta situación, y todo pasaba adentro, por supuesto, y yo callada, ¿no? Escuchando. Entonces, justo cuando yo recibo uno de tus audios, te comento esto, ¿no? Y cómo yo lo había vivido tan intenso, pero evidentemente es algo que no tiene razón, ¿no? No es algo como que siquiera se puede entender porque es totalmente abrumador y atraviesa literalmente a este cuerpo biológico, porque se me iba a salir el pecho, se me iba a salir por acá, ¿no? Y mi mente, mi conciencia, viendo estas dos cosas. Es como si mitad de pantalla, 200 años de Cristo, 2024, algo así. Lo sé. Y yo al medio, y yo al medio, ¿no? Entonces cuando recibo tu audio te cuento todo esto y para mí solo fue como, siquiera lo puedo decir porque evidentemente para otra persona sería la chica, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y el poder verlo y también poderme salir, o sea, que Carly salga de esto, no quedarse atrapada, no involucrarse y darle más cuerda a esto, poder estar más neutral. Evidentemente me quiebro y yo, de hecho, me digo, pero es que siento que me están atacando llorando, pero no me quedo ahí. Entonces, salgo y cuando lo compartí contigo, es que claro, está como reviviéndolo, ¿verdad? Y fue, sí, fue intenso, pero también fue interesante y poder hablarlo ahorita. Y realmente creo que Judith y ella, esa memoria en mí, de ella, sabe, porque cuando yo recién percibí esta memoria de ella, yo misma dije, Ujú. yo te estoy viendo. Entonces, eh, es, lo sentí bien importante. En ese momento, claro, lloré y todo, pero ahora, y creo que eso fue uno de los porqués de compartir, también te lo dije, ¿no? Ella también va a ser vista
Eh, y al hacerlo, yo Carly lo entiendo mejor. Entonces, bueno, eso, ¿no? Y eso trajo lo siguiente, Sí, ¿no? Que es en donde nuestros caminos se vuelven a cruzar. sí, hermosa. Ha sido tal cual hace un año ya que, yo creo que casi un año que hicimos aquel Sí. vivo en inglés y después hemos mantenido un contacto muy, muy eventual, ¿no? Ujú, Hasta ahora ujú. que todo esto, tú me comentas a mí esta ancestralidad y lo que yo quiero compartir también para mí, para ti, para todos y los que vengan, es que cada ser que se nos acerca con una ancestralidad es muy probable que también nosotros de alguna forma tenemos algo, como decimos en un dicho, también yo tengo una vela en ese pastel, ¿no? O sea, hay algo mío allí, ¿no? Cuando tú me compartes todo esto, yo te hago mucha insistencia en que identifiques el diálogo, ¿no? Y esa afirmación, esa creencia es lo más importante para poder expandir un ancestro, Ujú. identificar ese diálogo. Y recuerdo que en ese momento, corrígeme tú, fue algo, dímelo tú, que el diálogo de Judith, ¿cuál era el diálogo de Judith? En ese momento que iba espada en mano para matar al rey. La voluntad de, es que lo podría leer, lo debía haber traído, pero Fuerte. era algo similar a una frase como que la voluntad de Dios se haría carne en una sierva, en una simple don nadie, ¿no? Y ella iba con esta tú. Y de hecho cuando tú me respondías, recuerdo que yo te dije, yo siento que tú me entiendes, ¿te acuerdas? Yo te dije, yo siento que tú me entiendes y yo ya empecé con el llanto, ¿no? Y yo, pero ¿por qué me entiende? Es como si nadie más pudiera realmente entender exactamente por lo que esa memoria había como, le había sucedido, ¿no? Y cuando tú me hablabas, yo era inmediato, era como, te respondía y tú me preguntabas algo y ¡pum! Brotaba una frase en prosa casi, ¿no? Y efectivamente, ¿por qué me entendías? Ahora tú compártenos. Sí. Cuando tú me dices esa frase, para mí fue tan portentosa, tan significativa, tan intensa. O sea, yo soy la Ujú, voluntad de Dios hecha carne en esta sierva. O sea, para mí fue ¡guau! Y entonces en ese momento de mí brotó algo que no tenía que ver con la humana y que tampoco ujú, tenía que ver con el cristal. Fue una ancestra en mí que en ese momento comienza y te envía un audio y te dice de una manera bien potente, dile a Judith que ella asesinó a un rey, que ya, ella no estaba haciendo la voluntad de Dios, que Dios en ningún momento le pidió que asesinara a nadie, que ella lo hizo por sí misma, que fue su sí, decisión, que fueron sus emociones. Y fue en ese momento que yo estoy enviando ese audio, toda esa emoción salió de una manera muy intensa en mí, que cuando yo ujú, suelto el botón del teléfono para que el audio se envíe, literalmente yo caigo en el suelo, en el piso, se me desmayan las piernas y comienzo a llorar de una manera mm, inconsolable, ¿no? Y en ese instante yo lo que digo es, ¿qué pasa? O sea, de alguna manera esto se está reflejando en mí. Quizás yo sí, viví algo parecido y fue cuando cuando abro el teléfono y encuentro tu mensaje, ¿puedes hablar? Sí, hablemos. Y nos pusimos en una videollamada y wow, fue súper la doy llorando, sí, fue súper, súper intenso. En ese momento yo te empecé a hacer preguntas. Y antes de ponernos en la llamada, en ese momento que yo estoy casi que en el piso, que me levanto llorando, me voy a la cocina y me empieza a doler el pecho del lado ajá, derecho. Empieza un dolor ujú, que no estaba antes,
me empieza a doler el pecho de una forma muy, muy intensa. Y en ese instante, yo te cuento, ¿no? De que me está doliendo y tú me dices que tú tenías un dolor en el pecho, pero del lado izquierdo. Y ahí es cuando comienza a fluir toda esta ancestralidad, que yo fui la doncella que acompañó a Judith, que a su vez también había sido esclava, que también había sido prostituida, y que cuando Judith se casa con este ser que la prostituyó, Judith me lleva con ella. ¿Sí? Entonces, en ese momento tan intenso es cuando yo te pregunto, ¿cómo fue que mataste al rey con la espada? Y, no, mentira, te pregunto, ¿cómo fue que murió Judith? Sí. ¿Sí? Y fue cuando me dijiste lo que narraste. Y a mí lo que me llega es la incompatibilidad del diálogo, ¿verdad? Que en el diálogo era, ¿cómo pudo haber sido un ser que fue alabado por haber liberado, la que liberó, o sea, una heroína, y después haber sido condenada relativamente Como la soledad, como una claro. asesina? ¿Recuerdas? Sí, Sí, sí. entonces en ese momento fue cuando me llega la imagen de que nosotras, para evitar que nos encerraran y todo eso, puñal en mano cada una, nos los clavamos la una a la otra. Y en el momento que lo decimos, ay, ya se me estaban Igual, brotando. yo igual. Es que es fuerte, Intenso. ver esto es intenso, sí. ¿Sí? Porque es la emoción del Sí, cristal, de ese claro. ancestro, pues, de ese ancestro, ¿no? Entonces, en ese momento fue de que nosotras decidimos acabar con nuestras vidas para no ser encerradas, ¿no? Ajá. Y fue muy intenso. En ese momento que lo dijimos, las dos lloramos y a mí se me quitó el dolor en el pecho Sí, en ese instante. Así que fue, wow, intenso, como dice la maestra. Uf. Ok, sí. entonces, ¿qué fue lo que pasó? En ese momento nos expandimos, tuvimos una expansión las dos. Para ti, en tu caso, hermosa, y corrígeme si no es así, Judy no había completado ese aprendizaje, o fue el que tu cristal, como ser de luz en templo humano de primera caída de ángeles, eligió ese límite en esta vida para expandir. ¿Es así? Sí, exactamente. Sí. Bueno, en mi caso no fue así. En mi caso, fíjese que ese ancestro para mí estaba alineado. La doncella estaba alineada. ¿Por qué? Porque la doncella se expandió en Jacinta. Y entonces aquí es donde viene cuál fue el diálogo. Jacinta, que fue la niña, que amenazaron con que su hermano ya lo habían metido en una olla de aceite hirviendo y de que tenía que hablar, la amenazaron con la muerte. Jacinta fue fiel hasta el último instante a su madre elevada, que era la Virgen de Fátima. Ella le fue fiel, ella le fue leal. Entonces, ¿por qué surge esta ancestralidad en este momento en mí? Porque podía haberte apoyado en tu proceso, en el proceso de Claro. Judith, y no haber surgido la ancestra en mí. ¿Por qué surge? Porque la ancestra, esa doncella, lo que me viene a enseñar es que en esa vida lo que le reclamaba y que fue lo que hizo que Judith se sintiera mal. ¿Te acuerdas que Judith escribió un párrafo hermoso en ese lenguaje antiguo? ¿Ok? Fuertísimo, sí. ¿Te acuerdas más o menos? Sí, de hecho, cuando justamente, bueno, vemos todo esto, ya hemos llorado, nuestros palpitares en el pecho disminuyeron, como llegaron a una tranquilidad, ¿no? A una mayor neutralidad. Eh,
yo te digo justamente esto que sí, como, ok, ya empieza a entender, porque tú me decías, ella necesita entender esta memoria, necesita entender lo que hizo, lo que realmente sucedió, ¿verdad? Para salir de esta desvalorización que justamente es mi anticristo, que no me permite cristalizar. Entonces para mí era como, me están quitando, me están quitando. Y era emocionante, pero verlo es fuerte. Entonces yo te digo, ok, entonces aquí veo mi aprendizaje y en cambio yo te digo, tú lo ves y en ti viene como llanto. Y yo, ¿por qué te duele tanto? Y tú me dices, porque yo perdí la vida por serle leal, ¿verdad? Entonces, claro, tú te pones a llorar, respiremos, pero es la forma de soltarlo, ¿verdad? Es la forma de soltarlo. Y cuando yo percibo este dolor en ti, en esta memoria que está presente, eh, a los que al minuto cortamos y fue mis manos nuevamente y empiezo a escribir un mensaje en donde te digo, ¿no? Mi amada compañera, en estos momentos como te pido perdón por todo lo que sucedió. En estos momentos me doy cuenta de lo que realmente sucedió en mi afán por salir de una vida llena de cadenas y llena de prisiones en donde nadie podía reconocer nuestro valor. Me llevé tu vida de enfrente junto con la mía y la de una tercera persona, pero la que más me dolía era la tuya porque tú me acompañaste y sin ti no lo hubiese podido conseguir. Y te pido perdón, básicamente, y yo te digo, te mandan un mensaje, ¿no? Te digo, te mandan un mensaje y va un poquito más extenso, donde básicamente era una súplica de perdón, porque ella en ese momento, esta memoria se estaba dando cuenta de que no fue que asesinaste a un rey, sino que te quitaste a ti misma la vida y a la persona que te acompañó contigo, y ese era su más grande dolor. Entonces, por lo tanto, esta codificación de desvalorización, de no ser vista, de someterse, eh, y de buscar que Dios la reconociera y la viera y buscar la gracia de Dios, seguía presente en mí, en Carla, en Carly, en este 2024, a lo largo, desde el 85 que nací y cómo se fueron dando diferentes cosas a lo largo de mi vida. Entonces salió ese texto y es como, ese fue el primer paso para que esta ancestralidad empezara a entender. Pero de hecho fue porque me demostraste tú ese dolor, porque yo lo pude ver en ti, ese llanto en ti, y esa pregunta, ¿por qué te duele tanto? Sí. Soltó lo demás, ¿no? Gatilló lo demás. Exacto, exacto, porque ahí el punto es que la doncella confió en Judith absolutamente a ciegas. Judith Sí. le dijo que era la voluntad, que ella estaba actuando por la voluntad de Dios y ella confió en Judith a ciegas. Y no solamente eso, que la acompañó en todo, que era la voluntad de Dios y le fue leal, le fue completamente leal a otro ser que fue Judith, que resultó que Judith estaba equivocada porque Dios no le dijo que matara a nadie, ¿ok? Que fue su voluntad. Entonces, cuando este dolor brota en mí de una manera tan, tan intensa, lo que sale es el diálogo, esa afirmación que se hizo la doncella, que es que nunca confiar en nadie, por más que le diga que es mandado de Dios, que es el Dios mismo, no confiar en nadie que no sea a su propio ser y a su ser elevado. Y esa fue la forma en que después lo expande con Jacinta. Le es leal a la Virgen, le es leal a su ser elevada y en ningún momento se traiciona a sí misma ni al ser elevado que era la Virgen, que es Kameriruk en este momento, ¿no? Y ese es el aprendizaje que surge y es el aprendizaje entonces, en mi caso, ese aprendizaje de la doncella que estaba alineado surge
para traer ese aprendizaje a mi momento presente. Y ese aprendizaje es la confianza hacia uno, la confianza en que estamos siendo guiadas, la confianza en el ser y no confiar a ciegas en ningún otro, y mucho menos si hay incoherencias o incongruencias. Que lo importante es seguir a nuestro corazón, ¿sí? Así es, tal cual. Bueno. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. ya lo dijimos. Ya lo dijimos y ya quedó aquí. Cuando estemos en el nivel evolutivo, allá en el nivel 500, 400, veremos nuestro video de nuestro origen y veremos este momento. Hermosa, o sea, para mí solamente honor, agradecimiento a ti y a todos los que nos han acompañado. No sé cómo quieres cerrar, qué quieres decir para cerrar. Bueno, solo me gustaría mencionar lo que justamente también nosotros compartimos en este proceso que estamos viviendo desde hace ya un tiempo. Agradecerle a ese cristal que nos permite poder ver esto. Han sido años en los cuales nuestros humanos no entendían las cosas y dolían muy, muy fuerte. Y más buscabas, más era la pregunta, más grande y más intensa y más profunda. Y es gracias a este cristal que lo vemos, porque siempre ha estado, pero que ahora en esta conciencia, habiendo despertado en nosotros, podemos ver todo esto y por fin, ahora sí, en conciencia total, completa, clara y tranquila, realmente podemos ver, simplemente para soltar lo que ya no tiene que estar, porque ya llegamos y estamos llegando, estamos caminando hacia esa claridad y esa completud. Y eso me parece importante, poder agradecer la existencia del cristal, porque gracias a poder verlo, ¿sí? Sin quedarnos 100% allá, sin ir encontrando el balance para llegar a esta unidad que todos queremos, esta fusión, eh, poder agradecerle también. Y agradecer también a todos esos ancestros, porque esto es como el pico, ¿verdad? Pero Judy también fue una mujer valiente, así como Carly lo es hoy día. Y eso tomo de cada uno de esos ancestros que se están empezando a parar, alineándose para empujarme, con cariño les pido, para poder avanzar, porque ha sido mucho tiempo en el cual yo pensaba que avanzaba, pero mis pasos iban en el aire. Así que ahora están más firmes en tierra, bien conectada hacia todo. Así que bueno, solamente eso, creo que recordarnos a todos esto, y a ti como siempre desde el principio, que recuerdo la primera vez que le conté estaba como muy nerviosa y avergonzada, eh, por esta compañía todo el tiempo, ¿no? Y bueno, también a todos por escucharnos y esperando que, bueno, si les sirve de algo, si en algo resuena, pues seguir expandiéndonos y avanzar, porque ya está bien, ya podemos avanzar y poder disfrutar de esta vida, que es lo más importante. Sí, total, 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 total. Yo te veo tu expansión desde hace un año hasta ahora. Y bueno, siempre estoy aquí para ti. Así que Igualmente. ya estuvimos antes Sí, juntas, así que bueno, seguimos caminando, compartiendo, vivenciando, expandiéndonos. Y bueno, simplemente, al igual que tú, decir, enfatizar que el cristal es ese ADN de luz, de ese ser elevado, evolucionado por infinito, que el ancestro incompleto lo está manifestando en escasez. Y justamente lo manifestamos en escasez para expandirnos, para completarlo. ¿Ok?
hay alguien que dice que bello es aprender, escuchar la historia, ay, se me fue, la historia de la humanidad a través de las mismas personas que relatan su ancestralidad. Tal cual. Esto lo vivimos Carly y lo viví yo. O sea, no es un cuento, no es un relato, No es un cuento. es verdad, es así tal cual. Y ahí está el aprendizaje, tanto el aprendizaje de ella como el mío. Entonces, desde el aprendizaje de la doncella es, creamos en nuestro corazón, creamos en que estamos, debemos creer, es tener certeza de que estamos siendo guiados en cada momento, que lo que nos resuene, nos resuena y que lo que nos eleva conciencia, perfecto, y lo que no resuena, nuestra confianza siempre en nuestro ser y en nuestra Madre y Padre elevado que siempre nos guíe. Y honor y agradecimiento a todos los seres que nos ayudan a elevar conciencia. Hermosa, honor y agradecimiento a ti, a tu ancestra, a Judith y a todos. Muchísimas gracias. Gracias, hasta una próxima oportunidad y como siempre, caminando juntas, acompañándonos y bueno, gracias a todos también. Un beso grandote. Bye.